nombre del Señor. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes, hermanos. Gracias, Pastor Vicente, por tener esa delicadeza, ¿verdad?, de invitarnos. Para nosotros es un placer, a su distinguida esposa y a todos ustedes que se han dado cita para que compartamos con ustedes una palabra que les va a ayudar mucho y les va a dar respuesta a un montón de inquietudes en relación a nuestras bendiciones. Hay mucho creyente que ama al Señor, hay mucho creyente que vive en santidad, hay mucho creyente que es dedicado, hay mucho creyente que ora, que ayuna, pero en algún momento hay situaciones adversas y el creyente se pregunta: ¿y por qué será que me pasa esto? Hoy vamos a hablar de un tema, hermano, que es bastante delicado y vamos a tratar de abordarlo con profundidad, pero antes quiero presentarles al hermano Eber Velázquez, que es el líder de los grupos de crecimiento de nuestra iglesia. Él nos acompaña y también nos acompaña su hijo Dylan, ¿verdad?, que también es conmigo. Hoy ustedes van a recibir respuesta a por qué, Señor, no estoy viendo la bendición tuya de manera sobrenatural como yo quisiera, por qué no estoy siendo edificado, bendecido como yo quisiera, ¿por qué? Entonces hoy usted va a encontrar una respuesta en todo lo que vamos a mencionar, en todo lo que vamos a hablar. Y el tema, hermanos, es juicio de condenación. Juicio de condenación al que irrespeta a una autoridad directa y legalmente investida por Dios. Voy a volver a repetir. Juicio de condenación al que irrespeta a una autoridad directa y legalmente investida por Dios. La obediencia a la cabeza es la piedra angular de la autoridad espiritual. Cuando hablamos de autoridad espiritual, créanme que es un tema tan profundo que podríamos decir muchas cosas, pero hoy no quiero digregarme, no quiero que el tema se diluya en un montón de cosas. Quiero centrarme específicamente en esto, específicamente en este asunto que tiene que ver con sentencia de maldición a los que se oponen a la autoridad. Y vámonos al pasaje por referencia, al pasaje, ¿cómo se le llama?, más importante y más sobresaliente sobre el tema de autoridad espiritual. Me refiero a Romanos 13. Yo les voy a pedir que ustedes vayan a su Biblia y conmigo estudiemos o leamos Romanos 13. Ya muchos de ustedes ya se lo saben. Dice la palabra del Señor así en Romanos 13. Vamos a ver. Ese es el pasaje por excelencia sobre este asunto de la autoridad espiritual. Dice así: sométase toda persona, no algunos, toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios. Vamos a ver. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué les parece? Por eso cuando hablamos de eso, de condenación, cuando hablamos de maldición, no nos estamos inventando nada. Y tampoco somos aves de mal agüero, no, sino que vamos a ser lo más estrictos en la palabra, en la escritura, y vamos a dejar que ella hable. No tenemos la intención de venir a enseñarles conceptos nuestros, criterios nuestros, opiniones personales de Ismael, no, sino que vamos a permitir que la palabra de Dios hable. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación. No necesita un creyente rebelde, que Satanás lo ataque. No necesita un creyente rebelde que Satanás envíe a los demonios. No necesita un creyente rebelde
pretende que Satanás envíe a sus principados, a sus potestades, a sus gobernadores. No, no. El creyente solito, cuando permite resentimiento, rencor, cuando permite enojo, cólera, y actúa en rebeldía y actúa con terquedad, él solito se está poniendo la soga. Y vamos a dejar que la palabra hable, porque vamos a profundizar en este asunto. Pero debemos aclarar algunas cosas. De entrada, que nadie le debe obediencia a un gobierno ilegal e ilegítimo. Debemos aclarar esto. De entrada, que nadie le debe obediencia a un gobierno ilegal e ilegítimo. Con esto nos referimos a aquella persona que se auto-ungió sola. Aquella persona que se paró en un espejo y dijo, y agarró aceite y se ungió solita o se ungió solito. No, nadie le debe obediencia a un gobierno ilegítimo, a un gobierno ilegal que se auto-ungió solo o sola. Esto es importante entonces. Dice que, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como, no es león. Porque la preposición como en gramática bíblica es un adverbio que denota la idea de semejanza. El diablo se cree un león, pero no es un león, porque el verdadero león es Jesucristo. Dice Apocalipsis 5:5 que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Muy bien. Entonces no le demos obediencia a alguien que se cree, a alguien que dice que es lo que no es. Satanás dice que es león, pero no es león. Pero tiene entonces, esto es importante. Lo otro es que alguien que también dividió una iglesia o dividió un ministerio. Y por último, nadie se quiere someter a una cabeza trastornada, un cuerpo no quiere someterse a una cabeza enajenada, a una cabeza que no está en el pleno goce de sus facultades mentales. Nadie quiere someterse a una mente enajenada, nadie quiere someterse a una mente trastornada que no está en el pleno goce de sus facultades mentales. Muy bien, es importante eso, aclarar lo fundamental. Por eso usted ve que el tema es juicio de condenación al que respeta a una autoridad directa, a una autoridad legalmente investida por Dios, no a una autoridad ilegal, no a una autoridad que se puso. Ok, debe haber orden en la mente para que la cabeza gobierne bien. Estoy primero haciendo una introducción y voy a los 6 puntos torales de cuáles son las consecuencias por uno rebelarse a una autoridad legalmente investida. Y a una autoridad legalmente ordenada por Dios. Debe haber orden en la mente para que una cabeza gobierne bien. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza, refiriéndose a Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Pero también dice 1 Corintios 1:10, que améis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Humanamente hablando, un trastorno mental producido por una enfermedad cerebral lleva a la persona a la perturbación y a la locura, lo que genera desajuste en el cuerpo, lo que genera desconexión en el cuerpo, lo que genera descoordinación y por lo tanto desorden en todo el cuerpo. Y por eso se suscita desacato a las directrices vertidas por la cabeza. Es bien importante esto. En materia teológica, en materia doctrinal, en materia de fe, en materia escritural, todos los miembros del cuerpo fueron diseñados para someterse a la cabeza. En materia bíblica, en materia escritural, ningún miembro del cuerpo fue diseñado para que se le revele la cabeza. Quiere decir que cuando ya un creyente anda en rebeldía, miren, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23 dice,
porque la rebelión es como pecado de adivinación. Escuchen lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. En el Antiguo Testamento habían dos pecados que Dios detestaba en el Antiguo Testamento. Uno era la idolatría y la otra era la rebeldía. De hecho, el querubín grande y protector Luzbel descendió del cielo y fue echado precisamente porque se rebeló contra Dios. Eso usted lo lee en Apocalipsis 12:7. Eso usted lo lee en Apocalipsis 12:7. También usted busca Isaías 14, busca Ezequiel 28. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, junto a las, en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Entonces, hermanos, vamos entrando ya en materia. Ningún miembro de la cabeza fue diseñado, ningún miembro de la cabeza está destinado para revelársele a la cabeza. Ningún miembro. ¿Por qué la palabra de Dios dice? La palabra dice, de que todo el cuerpo estando bien ajustado, Efesios 4:16, Efesios 4:16, en la versión, nueva versión latinoamericana, de que todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. La Reina Valera dice que el cuerpo está coordinado, trabaja de manera coordinada para que esta mano se mueva, es porque está recibiendo una orden del cerebro. Para que mis ojos estén dando vuelta, viendo para todos lados, esa es una orden dada por el cerebro, es una orden dada por la cabeza. Para que yo me mueva, es algo que está bien coordinado entre la cabeza y el cuerpo y los miembros del cuerpo. ¿Quién da la orden? La orden la da la cabeza. Ahora, hay gente que dice, bueno, y se lo voy a demostrar con este ejemplo, este concepto de que ningún miembro del cuerpo fue diseñado para revelarse de la cabeza. Ningún miembro del cuerpo. Y le voy a poner este ejemplo. Un loco enajenado que agarra pastillas para curar frijoles y se suicida. Una persona que cuelga una sondaleza, una pita, una cuerda, como usted quiera llamarle, en un árbol y se cuelga. Una persona que agarra una pistola y mete su dedo índice en el gatillo y se lo pone en la sien y dispara. Una persona enajenada que hace eso. Usted no ve ningún miembro del cuerpo revelándosele a ese enajenado que está tomando una decisión fatal para su vida. Cuando esa persona está colgando la viga, está poniendo la viga donde se va a colgar, esa persona está trastornada, no está en el pleno goce de sus facultades mentales, en ese momento atrapado por Satanás, salido de una depresión. Entonces, ¿qué está haciendo? Usted ve que todos los miembros de su cuerpo, los pies, las manos, los dedos, ninguna parte, mientras está colgando, mientras está poniendo esa viga para colgarse, ningún miembro se le está revelando. O usted ve en algún caso que cuando la persona agarra una pistola, el dedo índice le dice al cerebro, no, yo aquí voy a quedar duro y yo no voy a doblar para que. O usted ve a la mano revelándose. ¡Bum! ¿Por qué le estoy demostrando? Le estoy demostrando con sentido común, 3 dedos de frente y 9 onzas de masa cefálica. Dios nos dio conciencia y nos dio inteligencia para razonar. Eso se llama sentido común. Le estoy demostrando a través del sentido común que ningún miembro del cuerpo fue diseñado para revelarse de la cabeza. Amén. Cuando esa señorita o ese caballero está agarrando pastillas para curar frijoles, usted ve a los dedos revelados. No vamos a quedar duros, nos vamos a quedar duros para que no agarre esas pastillas de curar frijoles. Está recibiendo una orden del cerebro, está recibiendo una orden de la cabeza y se le está sometiendo sin ningún problema. Voy a volver a decir, a mencionar este principio. Ningún miembro del cuerpo fue diseñado por Dios para revelarse de la cabeza.
Si ese miembro del cuerpo se le revela a la cabeza, pasan dos cosas. O ese miembro está enfermo, y si está enfermo, ¿qué hay que hacer? Perdónenme los que padecen de diabetes, perdónenme. Necesito para efectos educativos utilizar este ejemplo. Cuando un médico le dice, mire, fíjese que tenemos que cortarle el dedo, fíjese que tenemos que cortarle la mano, fíjese que tenemos que cortarle la muñeca, fíjese que tenemos que cortarle el pie, fíjese que tenemos que cortarle, ¿quiere que le diga por qué le dice? Porque ese miembro del cuerpo está enfermo. Y cuando ese miembro del cuerpo está enfermo, para que no contamine todo el cuerpo, hay que eliminar a ese miembro. Amén. Hay que eliminar a ese miembro. Es urgente, es de vida o muerte que usted elimine a ese miembro del cuerpo que le venga a engrenar todo su organismo y le va a contaminar a otros miembros. ¿Sí o no? Amén. Estoy utilizando la lógica. Estoy utilizando el sentido común. Entonces, ¿qué significa? Cuando un miembro se revela, solo ocurren dos cosas. O ese miembro está enfermo, y si ese miembro o órgano del cuerpo está enfermo, la única solución es extirparlo, arrancarlo, sacarlo. Por eso me gusta a mí cuando yo leo allá en el segundo libro de Samuel, cuando Itai, cuando Joab, y cuando viene el rey David le dice, vaya, busquen a mi hijo Absalón, un rebelde que casi le divide el reino, un rebelde que se le opuso y que generó una división terrible en ese palacio. Y cuando le dice, tráiganmelo, y viene y llama a Joab y a Itai, a los generales, y le dice, cuidado que lo tocan, es mi hijo, yo quiero que me lo traigan. Y cuando van y lo encuentran dice la Biblia, enredado en una encina, o sea que el tipo iba en caballo y como era de pelo largo, ahí por las ramas del árbol lo dejaron ahí y el caballo siguió y él quedó guindado. Y viene Itai y le dice a Joab, mira, ¿quién está acá? Y lo quedan viendo y el tipo está guindado. Y viene y le dice, Itai, cuidadito, ya tenía intención, Joab, ¿quieres matarlo? Cuidadito, el rey no dijo que me gana conmigo, es el hijo del rey. Y dijo, no dice la Biblia, pero el sentido común nos dice que ha de haber dicho Joab, este tipo es el que ha estado generando tanto problema en el reino. Este es un miembro que ha estado contaminando todo el reino. Este es un golpista. Este quiere dividir el reino. Este quiere sacar del trono a su padre. ¿Y sabe qué hizo? Agarró una daga y ¡pra! Le dio 3 puñaladas en el corazón. Hay momentos que usted, pastor, va a tener que extirpar, va a tener que correr. Yo he corrido gente de mi iglesia. Vaya, yo no lo quiero ver acá. Vaya, esos relajos en otro lado. Dios me llamó a pastorar ovejas, no cabros. Y vino alguien y me dijo, pastor, eso fue falta de amor. Usted no conoce la Biblia. Cállese, porque usted ni sabe lo que está diciendo. Aprenda a conocer la Biblia, estúdiala, escudriñala, para que se dé cuenta que hay un momento para que no se contamine todo el cuerpo, que va a haber que extirpar y va a haber que sacar, y muchas veces con la fuerza. Les dije yo que cuando un miembro se revela al cuerpo, solo hay 2 formas de solucionar eso. Uno es arrancar ese miembro, cortarlo, para que no contamine todo el cuerpo que se ha convertido en una gangrena. Y la otra respuesta es que ese miembro no está dentro del cuerpo de Cristo. Ese miembro está afuera. Pero hay otra cosa. ¿Cómo es eso entonces de que un miembro del cuerpo puede funcionar fuera? Bueno, cuando le va a hacer un trasplante de corazón a una persona, ¿dónde ve el corazón? Lo llevan en una hielera. Y saben que tienen tantas horas. Y dice el cardiólogo, mire, este corazón, ¿a qué hora lo sacamos? Lo sacamos a tal hora. Tiene que llegar acá en tanto tiempo. No puede permanecer mucho tiempo fuera del cuerpo, aunque esté congelado. Solo en esos casos veo un miembro del cuerpo fuera. Solo en esos casos veo un miembro
fuera del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué era su decirlo? ¿Cómo es que usted está sano? ¿Es un miembro del cuerpo sano? ¿O es un miembro del cuerpo enfermo? Porque si está enfermo, hay que arrancarlo. Ahora, si no, es un miembro fuera del cuerpo. Ahora, a ese que está fuera del cuerpo, a ese la Biblia le llama un mutilador del cuerpo. No me queda tiempo a mí para leerles Filipenses 3:2. Filipenses 3:2 y 19. Pero ustedes saben que la Biblia habla de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué son los mutiladores del cuerpo? Son miembros que pueden estar dentro, pero también son miembros que pueden estar fuera. Son miembros contaminados que pueden estar dentro de la iglesia y desde ahí están haciendo daño. Ay, que los riñones, tengo problemas con los riñones. Y a los riñones hacen que todo el cuerpo se mueva. Y entonces ya los riñones, y miren, hasta se pandean los pies. Se pandea la columna, la arruga la cara. Cuando usted se golpea un dedito, el dedo gordo, que sale un puñero, ¿cómo anda usted? Todo el cuerpo se duele. ¿Sí o no? Sí. Y usted dice, tengo un miedo. Y todo el cuerpo está padeciendo esa situación. Y el reino de Dios no se puede parar solo porque hay un miembro que está enfermo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Sí, ay, pastor, pero eso va en contra del amor. Sí, es que no han leído la Biblia. Es que no han leído la Biblia. Yo se lo voy a demostrar con mi hermano hoy. Yo primero que conviene. Entonces, dice una cosa, porque me estoy deteniendo mucho en esto y no tenía planificado detenerme mucho. Entonces, dice que si un miembro se revela estando dentro del cuerpo, entonces está enfermo. Y habrá que extirparlo para que no contamine los demás órganos del cuerpo. Así como la diabetes, pues el ejemplo. Aunque hay muchos de ellos mismos que están fuera del cuerpo. Son emisarios del infierno. ¿Cuáles son los mutiladores del cuerpo según Filipenses 3:2? Son emisarios del infierno enviados a desmembrar, enviados a ¿qué? A cercenar, enviados a dañar, pero lo hacen desde afuera. Por eso a los miembros enfermos hay que detectarlos a tiempo para que no contaminen a la iglesia. Hay que detectarlos a tiempo para que no contaminen a la iglesia. Los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutilación? Es arrancar violentamente un órgano del cuerpo de un ser vivo. Porque los únicos miembros que están fuera del cuerpo de Cristo, y muchos por decisión propia, es porque son mutiladores. No les gusta la unidad. No quieren unirse a nadie. Entonces, hermano, mire usted qué tremendo es pensar que hay mutiladores del cuerpo. Voy a irme y me voy a centrar en de lo que les quiero hablar. Es importante que un órgano que está dentro del cuerpo es imposible. No fue diseñado por Dios. No está en los planes de Dios. Que un órgano, que un miembro que está dentro del cuerpo se le revele a la cabeza. A menos que esté enfermo. Mutilador del cuerpo desde adentro. O a menos que esté fuera del cuerpo. O sea, no es nada, nunca nació de nuevo. Judas nunca fue nada. Judas nunca fue creyente. Judas nunca estuvo dentro del cuerpo de Cristo. Judas nunca fue iglesia. Judas nunca fue nacido de nuevo. Judas. Y así hemos encontrado un montón. Ahorita vamos a encontrar otro montón a medida que vayamos recorriendo la palabra. Es imposible que un órgano o un miembro que está dentro del cuerpo de Cristo se le revele a la cabeza, a menos que esté enfermo o esté afuera, los mutiladores del cuerpo. Ahora, sentencia de maldición a los que se oponen a una autoridad directa, a una autoridad investida por Dios. Todos conocemos la historia de Absalón. David lloró por un rebelde como Absalón, que dividió el pueblo de Dios, que sembró caos, que sembró anarquía, pero nunca lloró por un humilde como Urias que siempre le fue leal. Dios nos llamó pastores a pastorear ovejas, no a pastorear cabos. Ay, pastor, pero ¿qué tal si no nos manda gente difícil? Si quieres la mando a ustedes, denle la pastor. Ahí lo mandan todos los rebeldes, porque yo no quiero pastorear. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios me llamó a pastorear ovejas, no cabos. ¿Verdad? Todo. Poderoso Dios. Pastor, pero cuando uno habla así, trae este mensaje, hay gente que se asusta. Oye, ese mensaje de amor. Ay, mi amor, pastor, háblame solo de
amor, qué lindo, se ve amor. Vamos. Todos conocemos la historia de Absalón. David lloró por un rebelde, como Absalón, que dividió al pueblo de Dios. Pero nunca lloró por un humilde como Urias, que siempre le fue leal. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 al 15. Busquemos a la oveja que se nos fue. No persigamos al rebelde. Que se vaya. Qué bueno que se fue. Cuando se ve un rebelde, yo levanto la mano y digo, gracias, ¿por qué no aguantaba? Señor, gracias, porque a esa tipa yo no la aguantaba. Señor, gracias, Cristo. Padre, te voy a ofrecer un ayuno, un agradecimiento. Que ese mutilador de muertos a la ovejita se quedó cargando. Ah, me dice que una ovejita y voy a buscarla. Por la llamo. Venga, esa ovejita, esa ovejita, venga. Ahora, vamos entonces con esto. Vamos a ver Génesis 9, 18. Hoy sí vamos entrando en materia. Génesis 9, 18. Vamos a ver. Ok. Dice en Génesis, el capítulo 9, versículos 18. 18. Embriaguez de Noé. Embriaguez de Noé. Ok. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Pueden leer. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: ¡Maldito! ¡Maldito! Canaán, siervo de siervo será. Le pregunto yo, ¿se emboló Noé, sí o no? Sí. Sí se emboló. Pastor, ¿qué trata de demostrar? Le voy a demostrar con mi hermano que la rebeldía no tiene ninguna justificación. Le voy a demostrar con mi hermano que no existe una razón para rebelarse en contra de la autoridad. Le voy a demostrar con mi hermano que la rebelión no es válida en ninguna de sus formas. La rebelión es brujería. ¿La rebelión qué es? 1 Samuel 15, 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Cuando va Saúl a buscar a la pitonisa de Endor. ¿En qué momento Saúl va a buscar a la bruja? En el momento que se revela en contra de David. Y cuando ya no tiene un consejero, porque a Dios no le hablaba, tiene que buscar a otra persona porque Dios no le hablaba. Tuvo que buscar a la pitonisa de Endor. Y viene y le hace creer. Estaba tan confundido que le hace creer que el que descendía era Samuel. La pitonisa, si usted lee bien, nunca le dice que ese es Samuel. Le dice: sube, veo ahí un hombre, una persona con cabello blanco. ¡Ese es Samuel! El solo se pone la sombra. Porque el rebelde se confunde. Ahora, maldito sea Canaán en el versículo 25. Siervo de siervo será. Ya no será cola, ya no será cabeza. Pastor, ¿por qué será que yo no soy cabeza? Siempre soy cola. Aquí hay una razón. Lo maldigo y le digo: serás siervo de siervo. O sea, toda la vida serás cola. Siempre estarás debajo de otros. Nunca estarás encima. Voltea a ver a su vecino y dígale: tenga cuidado con la rebeldía. Voltea a ver a su vecino. Y dijo más: bendito Jehová mi Dios sea Cam y sea Canaán su siervo. Engrandecerá Dios a Jafet y habitará en la tierra. Ahora, miren, ¿qué es lo que queremos sacar? ¿Cuáles son los principios que queremos extraer de acá? Bueno, lo primero es que Cam violentó
la figura de autoridad que representaba su padre. Vio lo que no debía ver, pero aunque hubiera visto lo que no debía ver, debió callarse. Dígale a la persona: aún el necio cuando cae es contado por sabio. Aún el necio cuando cae es contado por sabio. Todo hombre de Dios sea pronto para hablar, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Por eso usted y yo tenemos una boca y dos oídos, para que oigamos más y hablemos menos. ¿Sabe qué hace un hijo de la casa que ama a su padre? Le cubre sus espaldas. Le cubre sus espaldas. Pastor, es que me voy a coludir. No le estoy diciendo que se colude, pero le puedo decir de padre: cubrirlo, protegerlo, cuidarle las espaldas a su papá. No tenía que ir con el chip. Hermana Renilla, le vengo a contar un chip. Cállese. Hágale así. Hágale así. Entonces, ¿qué pasa? Cambio en todo. La figura de autoridad que representaba a su padre vio lo que no debía ver, y aunque lo hubiera visto, tenía la obligación y no era su padre. A mi padre espiritual yo le tengo que cubrir las espaldas. A mi padre espiritual yo le tengo que cubrir las debilidades, pero el secreto les dice: mire, papá, vi que usted se emborrachó, vi que usted se embriagó. El que se embriagó, ese era un juez y tenía la capacidad de sentenciar a Caín, y le dijo: maldito serás, y lo maldijo. Ahora, ¿quién es el que había cometido el error de embriagarse? ¿Era Caín o era Noé? Fue Noé. La lógica carnal, ¿qué le dice? Que Caín tenía razón. Su papá se había embriagado. Y que culpa tenía de que él se emborrachó y ahí estaba en pelota. Y que ahí está, no se puso nada, no se puso la calzoneta. Y que no es que empiece el carnal a especular. Pero cuando nos detenemos en la palabra, ¿quién fue maldito? ¿Fue maldito Noé o fue maldito Caín? ¿Se fija? Porque si usted critica y cuestiona a su autoridad, a su pastor, a su padre espiritual, a la autoridad que usted tiene sobre sí, usted sabe por qué usted siempre va a perder cuando la critica. Porque ahí me dice a mí, y usted lo está leyendo conmigo, y yo se lo estoy demostrando con la Biblia. Ahí dice que quien recibió la maldición fue Caín, no Noé. Se lo estoy demostrando conmigo. Entonces, mire usted que tremendo esto. Caín violentó la figura de autoridad que representaba a su padre Noé, vio lo que no debía ver y fue con el chisme a sus hermanos. Quizás hasta murmuró. Hay unos comentaristas que dicen que hasta se burló, se rió de su padre. La consecuencia fue, ¿qué? Maldición para él y para toda su descendencia. Chisme, murmuración, reírse de él, burlarse. Hay que cubrir la debilidad de su padre. Y esto no significa coludirse. Hay que cubrir la debilidad. ¿Quién falló? En primera instancia, de inicio, ¿Caín o Noé? ¿Y por qué Dios está respaldando a Noé? Yo no veo ahí a Dios respaldando acá. Sí, Caín, tenés razón. Dios es un Dios justo. No, se equivoca Dios. No se equivoca. Y yo veo a Dios respaldando al que se emborrachó. Hermanos, la rebeldía no tiene ninguna justificación. La rebeldía no es válida en ninguna de sus formas. No existe una razón para rebelarse en contra de la autoridad. Vamos con el segundo ejemplo. Son 6 ejemplos que les traigo. Son 6 ejemplos que les traigo. Vamos al ejemplo 2. Números 16:1. Números 16:1. Hoy vamos a leer Biblia. Número 16:1. Amén. Porque yo quiero que la palabra hable. Amén. Yo no quiero venir y hablar y no presentarle evidencia bíblica. No, yo quiero que la palabra hable. Vamos a Números 16:1. La rebelión de Coré. Hasta el 7 voy a leer después del 23 al 35. Coré, la rebelión de Coré. Coré, hijo de Ichar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo
varones de renombre, óigame bien, a casi a todo el liderazgo. Casi a todo el liderazgo, 250 líderes. Vea usted qué tremendo esto. Y se juntaron, versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quién les ha dicho que ustedes son santos? Eso le estaba diciendo ese séquito de rebeldes a Moisés y a Aarón. Es que ustedes se creen santos. No, si nosotros también somos santos. ¿Y quién estaba discutiendo eso? Nadie. Pero a quien Dios había llamado era Moisés y Aarón. No eran los 250. Aquí el problema, ¿sabe qué es? Que usted no se meta, no toque la investidura de un ungido. Nunca cometa usted el error de tocar la investidura de un ungido. Ya va a ver lo que les pasa a estos. Voy a seguir leyendo. El 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró rostro en tierra. Moisés no peleaba, era el hombre más manso, era melancólico, flemático, él se arrodilló y le dijo, Señor, mira eso que está pasando. El versículo 5. Y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará a... Sí, mire, si Moisés conocía a Dios. Le dijo, vaya con un trato, salgamos los dos afuera del campamento, y que Dios diga con quién está. Si está con ustedes o está conmigo. Sencillo. A desafiarnos. Así. Hay momentos que usted le va a tener que decir a una persona, ¿sabe qué? Usted me critica, usted me murmura en contra de mí, usted me calumnia, usted está hablando en contra de mí, pero hagamos un trato. Preguntémosle a Dios, hombre, sobre quién está el respaldo. Preguntémosle a Dios, hombre, sobre quién está el respaldo. Yo como conozco eso, yo en un momento que lo dije, se lo dije a alguien. ¿Sabe qué? Usted quiere saber si yo soy llamado y si tengo el respaldo de Dios. ¿Qué le parece si nos presentamos los dos en ayuno y que si Dios nos diga? No tuvo miedo. No, hasta ahí no me da. ¿Cuál es el miedo? Yo sé quién soy y sé que tengo el respaldo de Dios. Porque Dios no está del lado suyo ni del lado del otro, Dios está del lado de la justicia. Porque Dios es un Dios justo. Y entonces, dice acá, cuando Moisés se acostó sobre su rostro y habló por él todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. 6. Haced esto, tomaos incienso, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto baste, hijo de Leví. Vámonos al versículo 23 al 25. Vamos al 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, aléjese del rebelde, aléjese de aquel que está hablando del pastor. Dios le dijo, mira, Moisés, decirle a los que andan cerca de Coré, Abiram y Datán, decirles que se aparten de ellos, porque les voy a mandar fuego y los voy a quemar vivitos, porque están tocando a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Jehová dijo a Moisés, habla a la congregación y diles, apartados de en medio, alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. 27. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado a mí para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o no le dijo, si a ustedes les sale lepra, a mí no, que Dios está conmigo. No. Si estos ahorita mismo mueren, ustedes van a saber que Dios a mí me llamó. Ustedes van a saber que yo fui el elegido por Dios. ¿Y qué culpa tengo yo que me he elegido? Ahora, dice el 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus casas y descendientes vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres invitaron a Jehová. El 31.
Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra. Usted lo está leyendo, versículo 31, no lo estoy inventando, no lo estoy manipulando, no le estoy lavando el cerebro, usted lo está leyendo, ahí en número, usted está leyendo en el versículo 21, y aconteció que cuando él empezó a hablar, o sea, Moisés, todas estas palabras se abrió la boca que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. El versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. 34, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague la tierra también a nosotros. 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Con quién estaba Dios? Hermano, a mí me da frío cuando yo conozco gente rebelde. Se me dice la fe. Y yo digo, si esta persona supiera el juicio de condenación que está cargando por un corazón rebelde, producto de resentimiento, producto de amargura, producto de falta de perdón, producto de resentimiento, producto de un montón de cosas. Si la gente supiera, si lo que está bueno que el mundo no sepa nada, si el mundo es ignorante, pero el pueblo de Dios tiene que saber lo delicado que es para Dios. La tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Saben? Esa gente no se murió, no les pegó un infarto. La tierra se abrió y se fueron al hoyo vivitos, se fueron al infierno, al Seol, vivos. Vivos. Yo no sé, a los rebeldes esto tiene que darles brillo, tiene que darles escalofrío, esto es delicado. Ahora, el resultado de que Datán, Coré y Abiram cuestionaron y se rebelaron a la autoridad de Moisés, el resultado fue muerte física y eterna, literalmente, porque la palabra dice que fueron echados vivos al Seol. No les pegó un infarto, no se murieron, se fueron vivos. Y por ende, destrucción total para ellos, sí, pero también para su familia, también para sus cómplices, también para sus bienes. Todo se lo tragó la tierra. Esto es delicadísimo. Sentencia de maldición a los que se oponen a la autoridad. Ejemplo 3. Ejemplo 3, número 12, 1 al 15. Número 12, 1 al 15. ¿Qué dice el número 12? Vamos a ver, número 12, 1 al 15. María y Aarón murmuraron contra Moisés. Ustedes saben que María y Aarón eran hermanos y Moisés era hermano. Moisés era de los menores, Aarón era el mayor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado a una mujer cusita. Los descendientes de Cus, cuando Dios viene y desciende y destruye la torre de Babel, entonces ¿qué pasa? Se dividen. Entonces cada quien agarra para diferentes lugares a poblar la tierra. Pero los descendientes de Cus agarraron el territorio que hoy es África. Y por eso una mujer cusita era una negra. Era una mujer de la raza negra. Ahora, Moisés tenía, en Israel había mujeres bellas, hebreas. Y la orden era que él tenía que casarse con una hebrea, con una judía, con una israelita, no con una cusita. Entonces, la pregunta, ¿María y Aarón tenían razón entonces de estar murmurando en contra de Moisés por haber tomado una mujer cusita? Sí, claro que tenían razón. Vamos a ir leyendo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Sí, en ninguna parte dice que Dios no podía hablar a través de ellos, claro que sí. En ninguna parte Dios estaba privando de que un día los podía usar y podía hablar a través de María y a través de Aarón, claro que sí, no había ningún problema ahí. Pero ellos, como estaban enojados por Moisés había escogido una mujer que para ellos no era la adecuada, que para ellos no era la correcta, comenzaron a cuestionarlo. Y
Por eso el título del párrafo dice: María y Aarón murmuran contra Moisés. Y aquel varón, y oyó Jehová, oyó la murmuración. Y confesa que solo a través de Jehová habla, y confesa que solo vos sos profeta. Y confesa que solo vos sos pastor. Y confesa que solo vos sos maestro. Que te crees la última Coca-Cola en el desierto. Ahora, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y llamó a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo le voy a hablar a ustedes a través de visiones, a través de revelaciones, pero yo con este voy a hablar cara a cara. Los hombres de Dios no necesitamos que Dios nos muestre una visión, unas veces sí. Los hombres de Dios no necesitamos que Dios nos muestre una revelación, unas veces sí. Los hombres de Dios tenemos el oído desarrollado para escuchar a Dios. Amén. Y sabemos cuando Dios nos está hablando. Y podemos decirle, hermanos, a la congregación: hermanos, Dios me mostró esto, y vamos a hacer esto y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque al líder que él llamó de manera directa, a una autoridad directa, Dios le va a hablar directamente. A una autoridad delegada, Dios le puede hablar de manera indirecta, a través de un sueño, a través de una visión. Eso es lo que Dios le está diciendo: yo les puedo hablar a ustedes, pero ustedes no están a la estatura de Moisés para que yo les hable directamente. Sí. ¿Lo están leyendo o lo estoy manipulando? ¿Les estoy lavando el cerebro o ustedes lo están leyendo? Hay unos que me dejan así, no sé si... Sí, no sé qué me están diciendo. Esta palabra, hermana, la canta. Si nosotros dejamos que la palabra hable, el Espíritu Santo nos está orientando. Ahora, dice acá, estoy en el versículo 7. No hacía mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. ¿Qué necesito, pastor, para que Dios me hable? Sea fiel a esta casa. Sea leal con este hombre que está acá. Sea leal con la pastora que está acá. Sea leal con ellos. Usted lo está leyendo y se lo voy a volver a leer, versículo 7. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo? Dígale a su vecino: usted tiene temor de hablar en contra del pastor. Usted tiene que desarrollar temor para no hablar en contra de la pastora, para no hablar en contra de su pastor. Le dijo Dios a María y a Aarón: y porque no tuviste temor, sino que actuaste a la ligera. Son un parlanchín, María, y vos, Aarón, también. ¿Por qué están hablando en contra de este hombre que yo llamé? Miren la sentencia. Ya viene la sentencia. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío. Ahí sí le dijo Señor, ¿verdad? Sí. Después de estarlo criticando y cuestionando y calumniando. Señor mío. Versículo 11. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Porque cuando usted habla a la ligera, habla locamente. Dígale a su vecino: ¡no ande loqueando! Dígale a su vecino: ¡deje de loquear! Locamente hemos actuado. Le digo: Señor, ¿sabes qué? No habíamos razonado, no habíamos utilizado el sentido común, no habíamos utilizado el discernimiento, no sabíamos que esto era delicado, pero ya ahora sé que esto es delicado. Por favor, que no venga la lepra sobre mí. Aleluya. ¿Por qué andando loqueando? Hablando mal del cielo. El versículo 11, 12. No quede ella ahora como él, que nace nuevo,
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido. Hermanos, qué terrible. Aquí vemos que entonces Aarón y María, siendo hermanos de Moisés, hablaron mal de él. ¿Por qué? Porque Aarón y María hablaron y murmuraron y cuestionaron a Moisés por haber tomado a una mujer de la raza negra, no a una hebrea. Es que vos tenías que haber tomado a una hebrea, es que vos tenés que haber tomado a una israelita, es que vos tenés que haber tomado a una mujer judía. ¿Y por qué hablaste a una negra? Señor, ¿qué dices? Tenemos la razón tú. Y ellos esperaban que Dios les dijera: Aarón y María, ustedes tienen la razón. Venimos Moisés para acá, que venga la letra sobre Moisés. No. Le pregunto, ¿se equivocó Moisés? Sí se equivocó Moisés. Sí se equivocó. ¿Y por qué no le vino letra a él? ¿Por qué? En la cabeza. Exactamente. Porque ¿sabe qué hace con la cabeza Dios? La llama en secreto. La llama en secreto. Y le dice: venía, reímos cuentita. Mira, ya no te quise avergonzar delante de María y de Aarón. No te quise avergonzar. Y me cometiste otro error. Te dije que le hablaras a la piedra y la golpeaste. ¿Y sabes qué? Que Corintios dice que la piedra era Cristo. O sea que me bofeteaste a mí 2 veces. Golpeaste a Jesús. ¿Y sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Pero ¿quién lo manda a usted que se ponga como juez a cuestionar la máxima autoridad? Deje usted que Dios un día le cuenta con la máxima autoridad si está cometiendo un error. ¿Por qué se coloca usted como juez? Dígale a su vecino: ¿por qué se coloca usted como juez? ¿Para qué está duro eso? Pastor, ve y no le dice: pastor, ya no lo traiga. Si ahora estoy pensando hablar de amor. Qué lindo el amor. Ay, es que lindo. Los temas que me gustan son los de amor. Pastora, por favor, dígale al pastor que ya no vuelvan a traer ese hombre. Porque la palabra no. ¿Ya está hablando? Sí, amén. Ahora, vamos con el otro. ¿No? Yo le dije: solo le vamos a tercer. Faltan 3. Voltear al vecino y decir: ¿a duro? Muy bien, vamos entonces con el otro. Ok, entonces me gusta porque el pastor me dijo: agárrate ahora, eso a mí me lleva. Cuando piensan así, agarra todo. El pastor me dijo: vigíliame. Y uno puede ir porque, qué bonito, qué lindo. Ahora, el otro ejemplo que les traigo es el siguiente. Vamos con números 21 al 13. Número 21 al 13. 21 al 13. Agua de la roca. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acabó el pueblo en Cádiz, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés los mismos rebeldes, Tatán, Arán, ahí todos estaban vivos, Amirán, Tatán y el otro. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste pedir a la congregación de Jehová este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? La generación más perversa, escuchen esto, la generación más incrédula que ha existido fue la generación de Moisés, porque fue la generación que más milagros vio, pero fue la generación que se quedó en el desierto. ¿Saben ustedes que esa generación no entró a la tierra prometida? Entró la nueva generación, Caleb y Josué. Repito, la generación más incrédula que registra la historia fue la generación de Moisés. Y fue la generación que más milagros vio. Que es un principio. No puedo pasar y dejar este principio. El creyente no crece en fe viendo milagros. El creyente no, aquí hay un principio, el creyente no crece en fe viendo milagros. Cuando ocurren las cruzadas evangelísticas, se da un fenómeno. Los estadios son llenados por evangélicos. Y cuando usted le pregunta: ¿y por qué usted no deja que vengan inconversos? Si estas cruzadas evangélicas son para inconversos. Yo he sido participante de un montón de comité organizador de grandes, de las cruzadas más grandes. Yo he sido parte del comité organizador. Y yo he podido ver que se llena de creyentes. Y los impíos están afuera viendo en pantalla la cruzada.
Y los creyentes están sentados. No, pero ¿qué están haciendo este cara? No, es que yo quiero ver milagros porque quiero que mi fe crezca. Ningún creyente evangélico va a crecer en fe viendo milagros, porque la generación más incrédula que ha existido sobre la faz de la tierra fue la generación de Moisés y fue la generación que más milagros vio. Ellos miraban que una columna de fuego durante la noche guiaba al pueblo, y ellos miraban que una nube de humo durante el día guiaba al pueblo. Ellos vieron cuando el mar se partió en dos, santo, veo un infarto. Si yo veo que el Atlántico se parte, Dios santo, ahí nomás me voy a joder. Padre mío. Y sus tipos vieron milagros con sus ojos y crecieron en fe. Y crecieron en fe. Hermanos, los milagros son para los inconversos. Los inconversos crecen en fe viendo milagros por los evangélicos. Para los evangélicos hay otra receta. La fe viene por el oír y el oír. Ustedes cuando están viendo milagros, pero van a crecer en fe porque les estoy hablando de la palabra. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora, dice acá, ¿y por qué dice, bueno, el 5? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viña, de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y Jehová dijo a Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. ¿En qué momento le dice que golpee la peña? No. ¿Ah? Versículo 8. Y hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces tomó Moisés la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La pregunta del millón: ¿no cree usted que si Moisés está desobedeciendo a Dios porque Dios le está diciendo que le hable la piedra, no le está diciendo que la golpee, y la golpeó 2 veces? ¿Usted cree que lo lógico era que no saliera agua y que dejarlo avergonzado? Señor, ¿y por qué? Es el secreto. No le voy a decir al público, es secreto. Señor, ¿por qué no sale agua? Es que yo no te dije que la golpeara, yo te dije que le hablaras desobediente, porque eso es rebelde. Por eso no salió agua y que se muera ese pueblo. ¿Y por qué salió agua? ¿Sabe por qué salió agua? Porque Dios no avergüenza a sus siervos en público. ¿Quién es usted y yo para querer denigrar al siervo de Dios? Si ni Dios lo hace. Voy a repetir: ¿quién es usted para que ande denigrando, para que ande calumniando y para que ande hablando en mal del siervo de Dios, si ni Dios mismo lo hace? ¿Atrevido? ¿Por qué están atrevidas? ¿Por qué están atrevidas? ¿No tienen temor de Dios? Usted va a su vecino y dice: no se ha atrevido. No se ha atrevido. Dígase, porque no lo dice. Que me quedan viendo a mí así con los dos ojos. Está enojado. Es tremendo. Pastor, mire, yo cuando estudio esto, yo digo: si el pueblo supiera, ustedes serían, ¿por qué no reciben aumento? Porque puede estar bajo su iglesia. Que tenés corazón realmente. Me pedí esa casa, no te la puedo dar. Te estoy dando oportunidad que te arrepentas. Ese carro me está pidiendo de lo que voy a dar. Ay, que no sé qué. Señor, que se convierte en el de orando para que convierte el hombre, porque la rebelde. Tiene 50 años orando para que convierta a la doña, y los hijos, que son rebeldes. Engañoso es el corazón más que todas las cosas imperversas. ¿Quién no conocerá? Yo te voy a que tenga la mente y todo el corazón. ¿Quién me conoce a mí? Más que Dios. Dígale, no deje de fingirse. Deje de aparentar porque es corazón rebelde.
Si le pego una trompada, yo lo defiendo, no me preocupes. Ahora, miren la cosa. Entonces, el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. ¿Por qué Dios lo respaldó? Si él desobedeció a Dios. Es que las cosas del rebelde, ¿saben cuál es? Es que yo lo voy a denigrar, es que yo voy a dar que la gente sepa quién es ese pastor, que la gente sepa quién es ese apóstol, es que yo, y que usted es Dios. Si Dios mismo le cuida las espaldas a sus siervos, vea que todavía faltan 2 años, Dios le cuida las espaldas a sus siervos, porque Dios nos llama en secreto de la boca. A mí Dios muchas veces me corrige. Venga para acá, por favor. Quiero que hablemos de cómo es eso. Y él llorando, la presencia de Dios me humillaba y le hizo perdón. No sabía bien lo que lo hice por desconocimiento, porque el pueblo perece por parte de conocimiento. Muchas de sus errores son por desconocimiento. Yo les aseguro que después de esta enseñanza, usted ni siquiera va a levantar su boca ni levantar una voz en contra de la pastora o del pastor. Nunca más. Ni de su pastor que está. Más bien, es probable que Dios le toque el corazón para que venga a pedirle a un pastor que se está separando diciendo unas cosas porque mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse. Amén. Le haga su decir y a la gente. Ahora dice acá. Ahora, ¿qué dice para confirmar esta palabra? ¿Qué dice déjenme ver acá. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 4? ¿Qué dice 1 Corintios? ¿Para qué está hablando? La palabra de está hablando. Digo, voy a estar diciendo, no está hablando de la misma. No, está hablando de la palabra. Y la palabra es inspirada por Dios. 10, 4. Sí, amonestación contra la idolatría. Dice el 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca. ¿A quién golpeó Moisés entonces? Me golpeaste, me bofeteaste. 2 veces me bofeteaste. ¿Sabes qué? Te voy a dejar avergonzado para que miren que no soy ciego mío. No recuerdo. Ninguna razón es válida para generar un corazón rebelde. Ninguna. Le estoy demostrando que no existen razones. Voy a seguir volando, porque usted sabe que necesito cubrir esa serie. Voy con el número ¿qué? ¿Desobedeció Moisés a golpear la piedra? Claro que sí. Cuando Dios le había dicho que solo le hablaba. Ahora, ¿brotó agua? Sí, brotó agua. Vamos entonces con este también pasaje de primer libro de Samuel 26:5. Primer libro de Samuel 26:5. Sí. Voy con el ejemplo número A, B, C, D, E. Con el ejemplo 5. Solo me falta uno. Vamos a ver cuál le dije. Primer libro de Samuel, ¿verdad? ¿Capítulo qué? Ok, leamos, amados, para que vean ustedes que la Biblia nos David perdona la vida de Saúl en sí. Voy a párrafo. David perdona la vida a Saúl en sí. De el 5 en adelante le dije, ¿verdad? Ok, Alonso. Escuchen, o lean. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Abimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvi, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Y David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y el que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que te hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. 9. Y David respondió a Abisai, no le mates.
¿Por qué? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, dile Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, porque toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Hermanos, el ungido de Jehová había sido ungido Saúl. Ya no era ungido. Ahora, ¿cuál es el asunto ahí? El asunto ahí era de que estaba respetando la investidura. Viene el tipo y le dice a Isaí, vamos, ahí está David. Estaban cansados, que estaban dormidos todos. Y viene David y sus dos generales, y sus generales se ponen y lo queda viendo David. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si David le dice a Isaí, traspasando, casi de esta manera está rodeado, mira todo el ejército está dormido, y Dios, como vos decís que Dios me entregó en mis manos a Saúl, entonces, traspasando con la lanza? Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si David lo mata? No hubiera pasado nada. Si el tipo ya andaba en brujería y no andaba buscando a la pitoniza del David. Si el tipo, a través de la envidia que le tenía a David, porque él se enojó cuando la gente decía, David mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso le despertó la envidia. Y se llenó de celo, y de ira, y de cólera, y de resentimiento en contra de su hermano. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Andaba bien Saúl o andaba mal? ¿Qué hubiera pasado si David lo mata? Nada. ¿Qué pasó? Muchos reyes mataron para llegar al poder, pero David no quiso matarlos y no esperó el tiempo de Dios. Sí. ¿Y sabes, pastor? Lo que me impresiona a mí de David, ese alto nivel de lealtad, ese alto nivel de respeto a una persona que en un tiempo fue ungido, pero que ya no andaba bien, y que si lo hubiera matado no hubiera pasado nada. Solamente se hubiera cumplido la palabra que le estaba diciendo Isaías, ¿no? Que si aquí es la voluntad de Dios, mire, sobre cómo está ahí roncando, ahí lo mató palo, métele 5 libros, descargarle toda la M16 y toda. ¿Y qué dijo él? No. Dios me libre. Usted lo está leyendo. No lo estoy manipulando. No le estoy lavando el cerebro. Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y mucha gente de nuestra generación, pastor, sin empacho, calumnian a los siervos de Dios. Usted ve por las redes sociales a un atajo de impíos, hijos del infierno. A un atajo de impíos, hijos del infierno, cuestionando a los siervos de Dios. Sí. Y yo, mire, cuando vi yo en un grupo que estaban cuestionando a los pastores, que los pastores se roban el dinero, que yo les escribí, les dije, miren, fíjense que ese hombre que ustedes están cuestionando, ni amigo mío es el hombre, pero me molestó tanto, les dije, fíjense ese hombre que están cuestionando ustedes, que ese hombre se esfuerza por ser mejor que ustedes, pero muchos de ustedes son lesbianas, maricones, narcotraficantes, y quien los está criticando a ustedes, y quien está diciendo que ustedes son violadores, y miren, me regué. Atajo de delincuentes, hijos del diablo, del infierno, están criticando a un hombre de Dios. Si siempre Dios se esfuerza por ser mejores, y ustedes adúlteros, fornicando. Y no es la verdad. Y no es la verdad que un hijo del diablo se pone a criticar a un pastor por los medios de comunicación. ¿Y qué moral tienen ellos para estar criticando a un hombre de Dios que se esfuerza por ser mejor? Que cometió un error. ¿Y quién dice que somos perfectos? Cometemos errores. Hermanos, ¿están viendo ustedes la sentencia de maldición a los que se oponen a una autoridad directa y elegida por Dios? ¿Vieron ustedes, hermanos, cómo el respeto es el fruto de la lealtad y la más grande virtud ética y moral que debe tener un creyente? El respeto es el fruto de la lealtad y la más grande virtud ética, moral y espiritual que debe tener un hombre. Voy a la última. Judas, versículos 8 y 9. Esta es la última. Judas, versículo 8 y 9. Porque cuando no tiene capítulo, cuando un epístola no tiene capítulo, usted no le diga Judas, capítulo 1, no. Diga Judas, versículo 8 y 9. Vamos a 8 y 9 de Judas. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad,
No, yo no me quiero someter a la autoridad. A mí no me gusta estar bajo autoridad. Yo quiero hacer lo que yo quiera, yo no quiero que nadie me esté diciendo que tengo que hacer. Los que rechazan la autoridad mancillan la carne, son carnales, no obstante de la misma manera. También estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No les gusta que nadie esté encima de ellos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, oiga, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora, ¿cuál es aquí la enseñanza? De que Miguel no se atrevió a maldecir al diablo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Como fue un ángel. Exactamente. Hermanos, estaba respetando la investidura Miguel. Mire, solo han habido 3 arcángeles: Miguel, Ismael, Miguel, ¿cómo es? Miguel, Gabriel y Lubel. Miguel, Gabriel y Lubel. Pero está enfrentado el Satanás con Miguel. Y no se atrevió a maldecirlo. ¿Sabe por qué? Porque estaba reconociendo que ese fue un arcángel y que en un momento trabajó a la par de él y que en un momento fueron contemporáneos. ¿Y sabe qué? Estaba respetando la investidura que un día tuvo Satanás. Por eso es terrible cuando la gente habla a lo loco, hasta con los codos, como parlanchines, y dicen un montón de sandeces que ni saben lo que están diciendo. Amados hermanos, yo quiero que el Señor haya hablado con ustedes. Y créanme, hermanos, si usted hoy fue expuesto a la palabra y se lo demostramos con bien de mano, la maldición que viene sobre una persona que cuestiona su autoridad, la sentencia de condenación a la cual usted se puede ser objeto por murmurar en contra de su pastor, en contra de su pastora, en contra de la autoridad, en contra de su pastor que está aquí. Hermano, por favor, tenga temor. Póngase.